¿Qué tal? Un abrazo para todos. Bienvenidos a este espacio. Estoy grabando y emitiendo en directo para Radio y Televisión Vida desde nuestra casa aquí en Granada y queremos pues invitaros a que podáis estar con nosotros en este espacio Fe en tiempos de pandemia. Así hemos llamado a este tiempo de programas especiales para precisamente eso, dar una palabra de fe y una palabra de fortaleza, de esperanza en medio de esta crisis que todos estamos sufriendo. Y quiero enviar un fuerte abrazo a todos los que nos sintonizan en esta hora a través de la FM, a través de la TDT, en nuestra página web y también a través de Facebook y las redes sociales. Enviar también un abrazo y también reconocer la labor que nuestros técnicos están haciendo, Rami, el pastor Norberto, desde Murcia, y están intentando hacer todas las conexiones para que vosotros podáis recogerlas pues medianamente bien. Estamos aprovechando todos los medios que están a nuestro alcance para poder hacer estas transmisiones, así que queremos reconocer esa labor que nuestros hermanos están haciendo. Tengo una palabra, una reflexión para esta hora que tenemos por delante y está basada en ese pues conocido texto de Mateo capítulo 11. Y quiero enfatizar cuatro palabras que están en ese texto de Mateo, pero antes quiero orar y presentarle a Dios este tiempo. Ora conmigo si puedes ahí. Si tienes la oportunidad, cierra tus ojos y vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Señor, queremos reconocerte en esta hora y darte muchas gracias por abrir este espacio, Señor, en los medios y poder hablar de tus cosas en estos tiempos de pandemia donde hay tantas noticias reales, son reales, hay una cruda realidad. Casi 10.000 personas fallecidas en España. Pero también en medio de estas noticias que son reales y que son crudas, hay muchas especulaciones, hay muchas palabras. Hoy todo el mundo habla acerca de esto y hablan con un tono de desesperanza, hablan con un tono negativo y dicen frases como veremos a ver cuándo pasa esto, o es un desastre, o todo está mal. Pero Señor, tú nos has enseñado a hablar y a orar como lo hacen los querubines desde el cielo. Hay un cántico ahí que tú estás escuchando todo el tiempo. Y es santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y algunos de nosotros podríamos pensar que ese canto está equivocado porque parece ser que no vemos gloria, no vemos nada de ti, Señor, en estos tiempos aquí abajo. Pero cuando cerramos los ojos a lo natural y abrimos los ojos a lo eterno, podemos ver, Señor, que más allá de las cosas que están sucediendo, hay un propósito específico, hay un plan, hay un paréntesis o hay como una forma de tú trabajar en la eternidad. Señor, porque aunque estamos en la tierra, pero estamos en el periodo de la eternidad, porque tú eres eterno y también tú has puesto eternidad en nuestros corazones para que entendamos tu plan. Así que yo quiero, Señor, alabarte en esta mañana y quiero, Señor, expresar palabras de alabanza, palabras de gratitud, palabras, Señor, de bendición hacia ti, Señor, en todo lo que haces, en todo lo que, Señor, tú planeas. Tus planes son buenos, tus planes son perfectos, tú tienes pensamientos de bien y no de mal. Esos son los planes que tú has trazado para nosotros, Señor. Y nosotros creemos en que todo esto va a ser para bien, que tú al final, Señor, vas a conquistar y al final, Señor, todo esto tú lo vas a tornar para bien. Nosotros no podemos entender muchas cosas, pero hoy, Señor, atribuimos a ti toda gloria, toda honra, toda alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues
Como digo, este libro de Mateo, los Evangelios, en el capítulo 11, donde dice Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, llevad mi yugo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él decía que su yugo es fácil, que su carga es ligera. Y en este texto quiero destacar 4 palabras. Es un mensaje muy sencillo, pero seguro que nos vamos a ser muy edificados. La primera palabra es la palabra venir, o la palabra venid, como Jesús invitó a todos nosotros a que pudiéramos venir a Él. Esta palabra es la palabra deute, que significa literalmente ven acá. Es venir y volver. Y esta palabra indica un movimiento de la persona hacia Dios. No es tanto invitar a Dios a que venga a mi vida tal como yo concibo esa vida, sino es más bien una invitación de Dios dejar mi vida, dejar mi mundo para entrar en su mundo. Muchas veces cuando oramos decimos, Señor, ven a mi situación, ven a mi circunstancia, Señor, ven a mi prueba. Y es una oración que Dios escucha, evidentemente, y que Dios entiende. A veces Dios tiene que interpretar las oraciones. A veces cuando nuestros hijos nos piden algo, a veces no saben lo que piden, pero nosotros sabemos lo que necesitan. Pero cuando nosotros le decimos, ven Señor a nuestro mundo, Él está interpretando que lo que nosotros necesitamos no es que Él venga aquí donde nosotros estamos, sino que nosotros vayamos a la dimensión donde Dios se mueve. Y podamos ahí entonces encontrar todo lo que nosotros necesitamos para seguir adelante. Hay muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, Mateo 19, 21, Jesús le dijo a una persona, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Mateo 22, verso 4, Él dijo, todo está dispuesto, venid a las bodas. En Mateo 25, 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En Marcos capítulo 1, versos 17 y 18 dice, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dice el texto, y dejando luego sus redes, le siguieron. Marcos capítulo 6, verso 31, 32, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Y se fueron solos, dice, en una barca a un lugar desierto. Juan capítulo 11, verso 43 y 44, habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas. Y el último texto dice Mateo 11, 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Pues todas estas palabras tienen la misma raíz, es la palabra deute, que significa literalmente ven acá, deja tu mundo, deja la forma en la que tú concibes tus propias circunstancias, tus propias realidades, deja tu cultura incluso, deja tu forma de pensar y ven acá porque Dios siempre tiene una forma mejor, Dios tiene un reino mejor, Dios tiene un estilo de vida para nosotros que es mejor. Por eso la invitación que Dios nos hace es venir. Así que esta palabra indica venir y seguir a Jesús dejándolo todo, salir fuera y dejar la tumba, salir de la tierra donde estamos y entrar en la tierra de Dios, dejar un lugar e ir con Jesús aparte, venir a Jesús dejando lo que somos y Él nos hará lo que quiere que seamos. Y esto es muy importante. Todo lo que nosotros queremos en la tierra, todo lo que nosotros quizá nos hemos planteado o hemos soñado que queremos hacer en la tierra, todo eso no tiene nada de comparación con lo que Jesús quiere hacer en nosotros, con lo que Jesús quiere hacer
con nosotros. Por eso, esta primera palabra, te invito a que puedas venir a Él, venir a Jesús, no venir a una denominación en particular o a una iglesia en particular, sino sobre todo tienes que venir a Jesús, porque Él es el que te invita. La segunda palabra es llevar, llevar. Esta palabra es airo y significa literalmente levantar y llevar sobre sí mismo. Levantar y cargar también significa asumir. Asumir. En este caso, Jesús lo que estaba diciendo es: llevad mi yugo. Entonces, lo que pudiéramos decir que significa es asumir mi yugo, levantar y cargar mi yugo sobre una persona, en este caso, sobre cada uno de nosotros. Jesús muestra aquí que los hombres están cargados y están trabajados. Hay diferentes cargas que los hombres llevan. Evidentemente hay un mundo interior muy, muy grande en algunas personas, pero es un mundo interior relacionado con su alma. Hay personas que están todo el día dándole vueltas a las circunstancias de la vida, están pensando constantemente, su mente es como una gran carretera donde hay muchos carriles y parece que todos los vehículos van en direcciones contrarias, unos se chocan con los otros, hay accidentes, hay un verdadero desastre en sus mentes. Y, y es una carga que eso conlleva. Muchas veces, a mí me ha sucedido, seguro que a ti también, hay noches donde yo digo: Señor, quiero dormir, a ver si mañana ya me levanto mejor y descanso, encuentro un poco de descanso en toda esta presión mental que tengo, en toda esta agitación emocional que tengo. No sé cómo hacer, no sé cómo actuar en muchas cosas, en muchas ocasiones. Así que necesitamos como levantar y llevar el yugo de Jesús. En este caso, Jesús estaba hablándole a un pueblo que tenía un yugo muy, muy específico y era el yugo de la religión. Es como Jesús le estaba hablando a personas que estaban siendo expuestas eh, a un tipo de enseñanza bíblica de los escribas, de los fariseos, que no era lo que Dios había dispuesto. Era una enseñanza que trataba de muchas leyes, de muchas cargas, que ahora veremos algo de eso. Pero el yugo tiene que ver mucho con la enseñanza que una persona tenía en esa época. Cuando un rabino te decía, ven y sígueme, cuando le decía a una persona, a un joven, ven y sígueme, lo que literalmente le estaba diciendo: deja todo lo que estás haciendo, deja el oficio de tus padres, deja tu futuro así como tú lo has planteado y ven y sígueme. Y automáticamente ese muchacho, esa persona, asumía el yugo de ese rabino. Y el yugo tenía que ver mucho con la enseñanza que ese rabino tenía. Había diferentes escuelas rabínicas, estaba la escuela de Gilel, estaba la escuela del mismo Gamaliel y otros rabinos, y cada uno tenía su forma, de alguna manera, de interpretar las escrituras, la Torá, pero muchos de esos fariseos, sobre todo los escribas, los saduceos, tenían un yugo que cargaba a las personas, era un yugo que les apretaba, era un yugo difícil de llevar. Entonces, el discípulo evidentemente se tenía que someter. Lamentablemente esa enseñanza iba cargada de reglas, de normas, de preceptos que los mismos rabinos habían impuesto. Se tenía que escuchar constantemente: no hagas esto, no hagas aquello, no te pongas esto, prohibido hacer lo otro. Pero cuando Jesús o cuando Dios en el monte Sinaí, Él promulgó los mandamientos sobre todo lo que querían era expresar reverencia a Dios, respeto a Dios, al nombre de Dios, a
al día de Dios, a los padres que Dios le había dado a la persona y respeto también a nuestros semejantes. Pero conforme fue pasando el tiempo, los escribas, que eran como una élite o eran los que interpretaban la ley, ellos comenzaron a poner reglas y normas y más normas, y a una norma le ponían otra. Entonces ellos, por ejemplo, decían, bueno, Dios dice que tenemos que guardar el reposo. Ok, vamos a definir qué es reposo. Reposo es no trabajar. Bueno, pues vamos a definir qué es trabajo. Trabajo es no llevar carga. Vamos a definir qué es una carga. Entonces ellos decían, bueno, pues una carga es una persona no puede llevar más del peso de un higo seco en el bolsillo. Todo lo que exceda eso ya supone una carga. Vamos a definir que la persona no puede llevar un poco de miel, solamente la suficiente para echarse una cucharadita en la boca. O no puede llevar una cantidad de agua mayor a un vaso, porque todo lo que excediera era una carga. Eso no era lo que Dios había dicho, sino que era algo que ellos habían determinado que eso era lo que Dios había querido decir. Pero la realidad distaba mucho. Ellos se alejaron de la enseñanza, se alejaron del espíritu de la ley y comenzaron a promulgar leyes que lo que hacía cuando se ponían en los hombros de las personas eran verdaderas cargas, no podían llevarlo. Jesús dijo que ponéis yugos o ponéis cargas sobre las personas que ni vosotros mismos podéis llevar. Así que cuando vino Jesús, Jesús fue un radical en su predicación. Su enseñanza también era un yugo. La enseñanza de Jesús era como una forma en la que los hombres tenían que recibir esa enseñanza, pero iba a ser un yugo que no les iba a dañar. En muchos negocios hay eslóganes, ¿no? Donde, por ejemplo, cocina Paco, la cocina de tus sueños a un precio asequible. Todos tenemos eslóganes en nuestros negocios para poder vender la mayor cantidad de productos. Nosotros sabemos que Jesús, en la mayor parte de su vida, está velada, pues prácticamente no se sabe nada de él hasta los 30 años que comenzó su ministerio. Pero sabemos que su familia regentaba una carpintería y en esos tiempos era muy común hacer yugos. Me imagino que Jesús hizo muchos yugos en su vida, ayudando en la carpintería de su padre José. Y yo me imagino que en la puerta de su carpintería puede decir mis yugos encajan bien, nuestros yugos encajan bien. ¿Por qué? Porque en esa época, cuando se quería hacer un yugo, el yugo se tenía que hacer a medida, porque si no, corría el peligro de que el buey le rozara y le provocara una herida. Entonces el buey tenía que estar arando y tenía que estar arando pues con un yugo cómodo. Así que los agricultores llevaban los llevaban los bueyes a la carpintería. Entonces parece ser que tenían algún modelo de yugo, le tomaban las medidas y el carpintero le hacía el yugo a medida a la persona que traía su buey. Así que le hacía la medida, le hacía el yugo, se lo probaba, luego volvía el agricultor con el buey otra vez y otra vez le probaban el yugo hasta que el yugo pues le cajara perfectamente. Lo cepillaban, lo lijaban, le quitaban cualquier arista que pudiera dañar a ese buey. Por eso Jesús, ahora podemos entender por qué dijo Jesús, mi yugo es fácil. Y la palabra fácil en griego quiere decir literalmente que encaja bien, que encaja bien. Entonces, yo creo que Jesús interpretó su trabajo de carpintero con también su trabajo como pastor
su trabajo como profeta o como predicador, porque la forma en la que él tenía de predicar y la enseñanza en sí misma era un yugo. Entonces, es posible que cuando Jesús dice, llevad mi yugo, estuviera usando aquí un cuadro de su mismo taller de carpintero de Nazaret, en el que trabajó fielmente durante sus años de silencio. Entonces, literalmente lo que Jesús está diciendo con llevad mi yugo, o lo que le está queriendo decir a las personas que en esa época sabían la cultura y conocían todo este mundo de la agricultura, de los yugos, etcétera. Lo que Jesús les está diciendo, mi yugo encaja bien. Mi enseñanza no te va a dañar. La vida que yo te doy no es una carga que te hace heridas. Tu misión está diseñada a tu medida para que te vaya bien. Lo que quiera que sea, queridos amigos y hermanos y amigas, hermanas, lo que quiera que Jesús nos pida encajará exactamente con nuestras necesidades y con nuestras habilidades. Dios nunca te va a pedir nada que tú no puedas sobrellevar. Dios no es una religión que te acosa con normas, con preceptos, con ordenanzas, con leyes que para ti son imposibles de llegar. Acuérdate, mi yugo encaja bien. Lo que yo te voy a dar, lo que yo voy a poner sobre ti, el trabajo que yo voy a determinar sobre ti, es un trabajo que tú vas a poder llevar. Y para hacer el trabajo que yo te encomiendo, yo te pongo mi yugo. Y no solamente te pongo mi yugo, te va a encajar bien, sino también yo me voy a poner contigo en el otro lado del yugo y yo te voy a ayudar en el trabajo, yo te voy a guiar para hacer. Él es el buey experimentado, Él es el siervo de los siervos, Él es el que no solamente te dice lo que tienes que hacer, sino también a través de la persona del Espíritu Santo está contigo, a tu lado, está ayudándote en tu labor. Acuérdate, Dios nunca te va a dejar solo. Dios nunca te va a dejar sola. Aunque no lo puedas ver, aunque no lo puedas percibir en ocasiones a través de tus sentidos, el Señor jamás te va a abandonar. Aunque puedas sentir que no está contigo, pero eso solamente es sentimiento tuyo. La realidad bíblica, la realidad teológica, la realidad espiritual es que el Señor ha prometido que va a estar contigo. Y va a estar contigo para decirte lo que tienes que hacer, pero también te va a dar la enseñanza correcta para hacer lo que tienes que hacer y además va a estar contigo a tu lado. Si tú te apresuras, el buey experimentado que está a tu lado te va a detener un poco, te va a frenar. Si tú te quedas un poco como dormido, relegado en el camino, Jesús contigo, el Espíritu Santo a tu lado, te va a impulsar. Hay momentos donde Él nos impulsa y hay momentos donde Él nos frena. Y así nosotros vamos interpretando la velocidad de Dios en cuanto al propósito que Él tiene para con nosotros. Así que la carga que Jesús nos impone no es que sea siempre fácil de llevar, es verdad, pero se nos impone con amor, se nos propone llevarla con amor. Y quiero que recibas esta frase: el amor hace ligeras hasta las cargas más pesadas. Se cuenta de que un hombre encontró a un joven y este joven llevaba cargado a otro niño. Visiblemente ese niño estaba impedido, estaba paralítico. Y entonces el hombre le dijo, oye joven, esa es mucha carga para que tú la lleves. Y el chiquillo respondió, no es una carga, Señor, es mi hermano. La carga que se impone con amor y se lleva con amor siempre es ligera. Y siempre cuando Dios está en el asunto, siempre nosotros vamos a tener esa connotación, ese ingrediente del amor. Jesús nunca te va a imponer una carga. La carga de Dios nunca va a ser pesada. Es verdad que hay momentos de sufrimiento. Hay momentos donde a veces no es fácil, es verdad.
Sería un necio si no dijera que a veces hay tragos duros de tragar. Hay situaciones que realmente no entendemos en este momento, pero necesitamos recibir el amor de Dios. Todo lo que Dios nos asume a nosotros o todo lo que Dios nos impone que nosotros llevemos, siempre va a llevar el componente del amor. Jamás Dios te va a dañar, jamás Dios te va a avergonzar, jamás Dios te va a jugar contigo, sino que Él es como que quiere llevarte de un punto a otro punto. Él quiere llevarte de la inmadurez hacia la madurez. Él quiere llevarnos a todos nosotros desde la necedad hasta la sabiduría. Él quiere llevarnos desde la niñez hasta la adultez espiritual. Y para eso, Él pues va a permitir en nosotros ciertas cosas que nosotros quizá vamos a interpretar como que Dios está enfadado con nosotros o como que Dios nos ha dejado, como que Dios no nos ama, o esto que nos ha pasado es porque me he portado mal y porque no he sabido obedecer, etcétera. Pero Dios es mucho más alto que nuestros pensamientos y Él todo lo que hace, lo hace con ese componente de amor. Jamás pienses que Dios está haciendo cosas por venganza hacia ti. Hay una persona que conozco que hace poco tuvo una mala experiencia en su vida y decía que eso era consecuencia de haberse apartado del Señor. Contrajo una enfermedad. Esa persona se reconcilió con el Señor y a los pocos días, a las pocas semanas, le diagnosticaron una enfermedad grave. Y esa persona pensaba que esa enfermedad era producto como de una venganza de Dios por haber vivido alejado de Él muchos años. Y nosotros tuvimos que ministrarle, Dios no es así, Dios no trabaja de esa manera, Dios no es un ser vengativo, Dios no es un Dios airado que actúa bajo una ira momentánea, es decir, como que Dios reacciona ante las acciones nuestras con precipitación o que está inclinado a una venganza. Todo lo contrario. Dios es un Dios de amor. Y como ese padre que estaba esperando al hijo, que estaba perdido y que había gastado la parte de su herencia que tenía. Sin embargo, el padre estaba ahí cada mañana atisbando por la ventana, por su balcón, esperando a que su hijo viniera, y cuando lo vio, pues es muy contrario a lo que quizá esta persona pensaba. Cuando lo vio, el padre corrió hacia él, se tiró a su cuello, lo besó, lo abrazó, le puso anillo en su mano, le quitó las ropas que tenía viejas, le puso ropas de hijo y lo recibió en casa e hizo una fiesta. Así que así hace el Señor. Dios no es como la religión lo pinta. Dios no es como muchas veces las personas lo pintan. Así que lo que quiera que sea que Dios nos pida, encajará exactamente con nuestras necesidades y con nuestras habilidades. La tercera palabra es la palabra aprender. Hemos tenido dos. La primera es venir. Tenemos que venir a Dios. Venir a Dios dejando nuestro mundo para entrar en el suyo. La segunda es llevar. Cuando venimos a Dios, asumimos una carga, asumimos un yugo. Dios no nos llama para dejarnos sin propósito, para dejarnos como ahí en un lugar local de la iglesia, sentado en una silla cada semana, sino que Dios nos impone una carga. Y hemos dicho que la carga que Él nos impone es ligera. Su yugo encaja perfectamente con nuestros dones, con nuestras habilidades y con el propósito que Dios nos ha asignado a cada uno. Y la tercera palabra es aprender. Y Jesús dice, aprender de mí. Esta palabra indica el hecho de aprender de Jesús de todas las formas. Aprender de Él mismo,
Jesús se pone como modelo para sus discípulos sepan cómo ser y cómo actuar. Aprender de sus enseñanzas, de una forma, yo diría, intelectual, del estudio, la observación. Necesitamos aprender qué es lo que Jesús dijo. La verdad es que yo me sorprendo cuando profundizo en los dichos de Jesús. Estamos en la iglesia aquí a los pies del Rey en Granada, estamos estudiando el Sermón del Monte y vosotros no os podéis imaginar la riqueza que hay en ese mensaje. Muchas veces lo hemos leído, pero es como que leemos las palabras de Jesús y las leemos en una forma pues adaptada a nuestra cultura, al siglo XXI, y es como que le sacamos muy poco provecho a esas palabras. Pero cuando nos ponemos en serio y ajustamos el objetivo y empezamos a diseccionar las palabras de Jesús y a ver la cultura de ese tiempo y a ver la enseñanza de ese tiempo y las gentes de ese tiempo, nosotros es como que nuestro corazón se ensancha. Hay una explosión de vida en nosotros acerca de la intención con la cual Jesús decía esas palabras, por qué decía lo que decía. Necesitamos aprender de Jesús en una forma intelectual, es decir, necesitamos estudiar, no solamente leer someramente, no solamente leer en una forma superficial las palabras de Jesús, memorizar algunos de estos textos como este que hoy estamos estudiando, sino que necesitamos detenernos. Y cada frase que Jesús dijo, hay una profundidad que, pues uno de los evangelistas dijo que si se tuviera que escribir todo lo que Jesús dijo, no cabría los libros en el mundo. Claro, era una exageración, pero quería dar a entender que las palabras de Jesús contenían una profundidad sorprendente. Y nosotros necesitamos ser estudiantes de la palabra, ser lectores ávidos, pero también detenernos, proveernos de un buen material, de unos buenos diccionarios o concordancias para poder entender y detenernos, porque vamos a encontrar muchas cosas interesantes en la vida de Jesús. Eso es aprender. Aprended de mí, aprended de mí. Jesús estaba diciendo, aprended de lo que yo os estoy enseñando. Porque eso es mi yugo. ¿Cómo nosotros vamos a poder ponernos un yugo que no entendemos? ¿Cómo nosotros vamos a intentar trabajar con una herramienta que no sabemos ponernos? Y yo veo a muchos cristianos hoy en día, muchas personas que realmente no saben ponerse el yugo, no saben interpretar las palabras de Jesús. Por eso Él nos invita a como dice el apóstol Pedro, desead como niños la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis. O sea, hay un crecimiento. Necesitamos aprender. Nosotros como padres le decimos a nuestros hijos, oye, mira, vosotros no os preocupéis por la hipoteca, no os preocupéis por la luz, por el agua, no os preocupéis por pagar las facturas. Lo único que vosotros tenéis que en este momento esforzaros es por aprender. Escuchad a vuestros padres, escuchad las palabras que ellos os dicen porque están cargadas de significado, están cargadas de experiencia. Hay una profundidad en las palabras de un padre a sus hijos. Lamentablemente muchas veces los hijos piensan, uy, mi padre es un trastornado, mi padre no entiende la moda o mi padre es un desfasado. No está entendiendo las necesidades de los muchachos, pero todo lo contrario. Nosotros los padres sabemos, hijos, si vosotros supierais que yo he pasado y por eso que vosotros estáis pasando. Entonces Jesús, cuando Él nos habla, Él nos quiere enseñar. Jesús no es un maestro religioso que quiere que solamente le sigamos a ciegas y que nos tomemos o nos comamos todo lo que Él nos da sin entender, sino que Jesús nos lo explica y Él quiere que nosotros le sigamos por amor y que nosotros entendamos realmente las palabras de Jesús.
Pero también nosotros tenemos que aprender moralmente, aprender de su comportamiento. Muchas veces cuando leo la vida de Jesús o cuando leo al apóstol Pablo o leo la vida del rey David o leo el comportamiento que tuvieron otros hombres de Dios y mujeres de Dios en la Biblia, yo aprendo en una forma moral, aprendo cómo caminar, aprendo cómo ellos atravesaron diferentes situaciones en su vida y lo dejaron plasmado por el Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo, lo dejaron plasmado en un tratado, en un libro. Y ahora yo puedo acercarme a esa experiencia y aprender. No solamente lo que significa en el hebreo, en el arameo, hacer una exégesis del pasaje, pero además de eso, puedo aprender. ¿Cuánto aprendemos de la vida de Job, oiga? ¿Cuánto aprendemos de ese varón que, a pesar de la situación que atravesó, dura, difícil, él se mantuvo fiel a Dios, no atribuyó a Dios despropósito alguno. Él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y yo me pregunto cuando leo eso, ¿qué pasaría si yo fuera el que está en esa historia? ¿Qué tal si Dios me probara a mí de esa forma? ¿Qué tal si yo estuviera expuesto a una situación de ese calibre? Bueno, ¿cómo respondería yo? Pues es bueno que nos lo preguntemos. Necesitamos aprender de la experiencia, cómo Jesús hablaba con los fariseos, cómo Jesús hablaba con diferentes personas, cómo Jesús se movía, cómo andaba, cómo cuando querían pillarle en algún error, Jesús respondía. Yo digo, wow, qué sabiduría tan tremenda tenía Jesús, qué forma de moverse, qué forma de hablar, cómo sabía moverse en todos los escenarios. Pues necesitamos aprender de Jesús. No te conformes con la ignorancia. No nos conformemos con ser ignorantes y digamos, bueno, yo ya tengo una base buena, ya puedo moverme, ya puedo hacer, ya sé cómo funciona el cristianismo, sino que la vida del hombre, de la mujer de Dios es un constante aprender. El apóstol Pablo mismo dijo, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. La palabra imitar significa mimo. Es como cuando es un peón que no sabe nada de carpintería, perdón, y está el maestro enseñándole y le dice, mira, hazlo como yo lo hago. Entonces el peón está ahí observando cómo lo hace el maestro. Y entonces el peón, el aprendiz, el discípulo, lo va a hacer como su maestro. Por eso hay padres, por eso hay pastores, por eso hay maestros y por eso hay discípulos, ovejas, hay hijos, para que Dios nos da la oportunidad de aprender de ellos. Perdón. Y dice Hebreos capítulo 13, versículo 7, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Así que, evidentemente, los pastores, maestros, tienen que ser un reflejo de Jesús en la tierra. Cuando Jesús dice, aprended de mí, literalmente está diciendo, mirad cómo yo me muevo entre la gente. Aprended de la enseñanza que mi Padre me ha dado y que yo os transmito a vosotros. Mirad que yo no voy con ansiedad, con preocupación, con las cosas de la tierra. Jesús está diciendo que aprendamos. Así que es una invitación que yo te hago también en esta mañana, que aprendas de Dios. Aprende en todas las formas posibles. Y la última palabra es la palabra descansar. La palabra descansar. Hay mucho que hablar sobre la palabra descanso en la Biblia. Esta palabra está presente desde Génesis hasta el final de la Biblia. Está presente y tiene un significado muy poderoso.
pero en este momento no tenemos el tiempo para detenernos en todo, pero sí que Jesús, cuando termina ese versículo, cuando dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados, cargados, que yo os haré descansar. Y al final, cuando dice, llevad mi yugo es fácil, ligera mi carga, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que en ese texto lo repite varias veces el concepto descansar. Y la palabra descanso tiene que ver con estar exento de las preocupaciones de la vida, estar exentos de las cargas pesadas que llevan los hombres. Descansar tiene que ver con dormir, ¿verdad? Cuando una persona duerme, desconecta de todo lo demás. Bueno, algunas personas se llevan las cargas a los sueños también y no pueden ni descansar. Pero generalmente cuando una persona duerme, está descansando. Hay un descanso reparador que tiene que pasar con la persona. Descansar es como un receso en el trabajo. Yo recuerdo cuando en un tiempo trabajaba en la construcción, en la empresa de mi padre, llegaba la hora del bocadillo y eso era una hora feliz, ¿no? Porque es como que estábamos trabajando, entrábamos 8 de la mañana y ya a 8 de la mañana empezamos a echarle más a la hormigonera y empezamos a echarle ahí arena, agua y a llevar más a los oficiales que estaban poniendo las paredes o estaban haciendo cualquier cosa y después de 2 horas, a las 10 de la mañana, ya había preparado de casa el buen bocata, ¿verdad? O íbamos al bar y nos comíamos una tapa de magra con tomate. Pues esa era la hora del descanso, la hora del bocadillo. Y eso era pues un descanso en medio de la labor. Pues la palabra descanso literalmente significa estar exento del trabajo. Es como un receso en el trabajo. Claro, la situación es que Dios no quiere que solamente que descansemos durante media hora o durante una hora o que tengamos un respiro en medio de nuestra carga, de nuestra labor, sino que el descanso no es un tiempo determinado, sino es un estilo de vida. El estilo de vida del cristiano tiene que ser un estilo de vida de descanso, una cultura de descanso. Nosotros necesitamos descansar, descansar de nuestras cargas, descansar de nuestros problemas, de nuestras situaciones. ¿Vamos a tener problemas? Claro que sí. Van a venir muchos. Vamos a tener momentos en los que nos vamos a sentir cargados, pero Dios dice, yo quiero que tú descanses en mí. Descansar en que Dios es bueno. Descansar en que todo lo que pasa está bajo el control de Dios. Descansar en que Dios no nos va a dar más de lo que nosotros podemos sobrellevar. Descansar en la idea de que todo lo que sucede en nuestra vida es basado en un plan predeterminado por el Señor. Así que estas 4 palabras te las trae el Señor en esta mañana para, para consolarte, para ayudarte a que puedas entender. La primera, venid a Él. Deja todo lo que estás haciendo que no es de Dios. Deja tu vida. No tengas miedo en dejar tu vida. No tengas miedo en dejar la vida así como tú la concibes. Conocí a una persona que yo le invitaba a venir al Señor. Y él decía, es que si yo sé que si yo me convierto, Dios me va a pedir los coches. A él le gustaba mucho las carreras de coches, el automovilismo, le gustaba mucho los domingos en la mañana ponerse frente al televisor y ver las carreras de coches. Y él decía, si vengo al Señor, él me va a quitar las carreras de coches. O si vengo al Señor, Él me va a quitar este hobby que tengo. O me va a quitar esta cosa que a mí me gusta mucho hacer. Y muchas personas piensan que Dios es alguien que viene a fastidiarles la vida o alguien que viene a fastidiarles su existencia. Pero es todo lo contrario. Mira, todo lo que nosotros tenemos no es
nada comparado con lo que Dios nos quiere dar. Cuando nosotros dejamos algo por el reino de los cielos, dice la Biblia que si una persona dejara padre, madre, esposo, esposa, hijos, tierras, cualquier cosa, Él nos dará 100 veces más aquí en la tierra y también la vida eterna. Así que no tengas miedo de venir a Dios. Yo te invito a que puedas venir a Dios en este momento. Lo único que puede pasar en tu vida es que Dios te dé descanso, que Dios ponga su yugo sobre ti, que Dios te ayude y te enseñe realmente esas enseñanzas de vida, cuando descubrimos los misterios de la palabra de Dios, cuando Dios nos abre los ojos y podemos descubrir el reino de Dios. Oiga, te conviertes en una persona realmente feliz. Bueno, no sé cuánto tiempo me queda. Eh, eh, ok, muy bien. Pues vamos a orar en este momento. Y quiero que te pongas de acuerdo conmigo ahí donde estás. Si te has sentido reflejado, reflejada en algunas de estas enseñanzas, quiero que te pongas de acuerdo conmigo, cierres tus ojos ahí un momento y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor, queremos invocar tu nombre en esta hora. Queremos darte gracias, Señor, porque tú eres tan bueno, tú eres tan fiel. El hombre no entiende. El hombre piensa que la religión es un yugo difícil de llevar. También es verdad que durante la historia la Iglesia no ha sabido exponer el reino de los cielos, sino que ha expuesto otra cosa. Ha sido una extensión. Ha habido parte de la Iglesia que ha reproducido las enseñanzas de Jesús, pero ha habido parte de la Iglesia que han reproducido las enseñanzas de los fariseos y los escribas. Y siempre ha habido esos dos yugos. Pero Señor, tú eres puro, tú eres perfecto. En ti, Señor, no hay ninguna equivocación. Y tú eres, Señor, el más perfecto ser que hay en el universo. A veces nosotros miramos a personas de la tierra que son bondadosas, que tienen un carácter afable, que son personas íntegras, y las alabamos y decimos, qué buena persona es fulano de tal, qué buena persona, qué buen creyente es fulanito. Y mucho más, Señor, cuando pensamos en ti no hay tara ninguna, en ti no hay defecto. Tu carácter, Señor, es un carácter íntegro, perfecto. Nunca, Señor, nos vas a fallar. Y hoy, Señor, nos exponemos a tu palabra, a la luz de tu palabra, y nos exponemos, Señor, también a la luz de tu Santo Espíritu. Y te pedimos que tú nos ayudes a venir a ti. Y quiero que tú que estás ahí y que todavía no has recibido a Cristo, quizá lo has hecho de una forma religiosa, te reúnes en un lugar, pero no tienes paz o estás llevando una vida religiosa, una vida de cargas, de imposiciones, de no te pongas, no hagas esto, no vayas a este sitio, no te pintes, no. Y es una vida de imposiciones, diciendo que eso es santidad. Yo quiero que tú puedas recibir a Jesús y puedas recibir al Jesús de la Biblia y puedas recibir al Dios que te creó y el Dios que te diseñó en el vientre de tu madre. Repite conmigo, Señor, gracias porque tú me amas. Gracias porque diste tu vida por mí. Gracias porque me enseñas la palabra tal y como el Padre me la quiso enseñar. Hoy yo vengo a ti, dejo mi mundo y acepto el tuyo. Dejo mis formas, mi cultura, dejo mis pecados, dejo las cargas de la religión y vengo a ti. Señor, ponme tu yugo, porque tu yugo
me va a encajar bien. Tu yugo no me va a herir, no me va a dañar. Tu yugo es lo que yo necesito. Quiero aprender de ti, Señor. Quiero que tú me abras los ojos para ver las maravillas de tu ley. Y quiero aprender, Señor, de tu conducta y de tu carácter. Ayúdame a descansar de tanta carga, cargas del pasado, heridas, traumas del ayer, situaciones difíciles en el presente y la ansiedad por el futuro. Hoy yo vengo a descansar en ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues si haces esa oración, quiero felicitarte. Si lo has hecho por primera vez, pues hazte con un ejemplar de la palabra de Dios, un evangelio, una porción. Ahí puedes, en línea, puedes encontrar pues una Biblia adecuada a tu necesidad. Y si tú ya te reúnes en un lugar, ya eres cristiano, pero has escuchado estas palabras, te podrás dar cuenta que quizá es diferente a lo que has estado aprendiendo o diferente a lo que has estado viviendo. Recibe a ese Jesús, recibe ese yugo que el Señor te quiere dar y hazlo con amor, porque Dios todo lo que nos habla, Él nos lo habla con el componente del amor. Como un padre le habla a su hijo, como una madre a su hija, siempre con esa pasión y siempre con ese deseo de amar. Yo quiero enviaros un fuerte abrazo a todos. Ha sido un honor, un placer estar con todos vosotros conectados desde nuestra casa aquí en Granada. Hoy tenemos un día amanecido lloviendo, pues con granizo, ahora mismo luce el sol y estamos aquí pues en esta reclusión obligada, pero queremos aprovechar el tiempo, aprovechar los momentos que Dios nos da para cultivar ese conocimiento de Dios, estar con la familia, quizá desempolvar viejos libros que no habíamos leído, ponernos al día con el Señor en todos los aspectos. Y quiero pues que extender esa oración y ese deseo de nuestra parte de que Dios realmente te bendiga, te ayude, que Dios cumpla en ti su propósito, te dé descanso y te dé de su paz. Desde Granada te enviamos un abrazo, que Dios te bendiga. Hasta pronto. El nuevo coronavirus COVID-19